Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar conectados este día a este webinar. Les doy la cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de la Plataforma Regional Let's LAC. Este webinar lo estamos desarrollando en conjunto con la comunidad de prácticas sobre LEDs de la plataforma Finanzas Carbono. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la directora adjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE y la coordinadora de la Secretaría de Let's LAC. Quisiera este día agradecerles a nuestros presentadores en este webinar sobre el tema de la evaluación de cobeneficios de las acciones de mitigación del cambio climático. Nuestros dos panelistas son Caroline Uriarte, quien es analista internacional y líder de proyectos en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos y miembro del equipo de la Secretaría del SGP, y José Manuel Sandoval, quien es el coordinador de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono desde finales del año 2013. En este webinar vamos a escuchar inicialmente a Caroline contándonos sobre el trabajo del grupo especializado en esta temática dentro del SGP, y posteriormente José Manuel va a compartir con nosotros una metodología de evaluación de cobeneficios de acciones de cambio, de mitigación del cambio climático y su aplicación en el caso de Colombia. Sin más preámbulo, quisiéramos pasar a las presentaciones, de nuevo agradeciendo a quienes están conectados y por supuesto a nuestros panelistas. Solo quisiera decirles por favor que si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer a través del chat o a través del espacio para preguntas de la plataforma GoToWebinars, y yo voy a leérselas a los presentadores si son de aclaración inmediatamente después de su presentación o si son para discusión después de las dos presentaciones. Muchas gracias. Caroline, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Ana María, y hola a todos. Mi nombre es Caroline Uriarte, trabajo, como Ana María les dijo, en la Secretaría Global de la SGP, y hoy estoy aquí representando el grupo de trabajo que llamamos DIA, para Development Impact Assessment, o evaluación de los impactos de LEDs en el desarrollo. El objetivo de este grupo de trabajo es ayudar a las instituciones y los países en identificar, evaluar y comunicar los impactos de las acciones LEDs en las prioridades nacionales de desarrollo social, económica y ambiental. Como sabemos, es muy importante para avanzar el proceso LEDs que tengamos el soporte del gobierno y de otros participantes claves en el proceso. Esta evaluación es necesaria para que haya un entendimiento de los gobiernos sobre los vínculos de las políticas y medidas LEDs con las prioridades nacionales de desarrollo, y así pueden tomar una decisión más informada para el país. Voy a hablar un poquito de las actividades que este grupo de trabajo está haciendo. Una de ellas es una herramienta de visualización que está en la pantalla, donde tienen las medidas LEDs en la columna en la izquierda, y arriba tienen los impactos social, económico y ambientales. Es una herramienta para ayudar a los países a ver, es una compilación. Por ejemplo, si esa herramienta fue probada en 4 países: Ghana, Montenegro, Kenia y Zambia, y para Zambia, por ejemplo, hicieron una compilación de todos los países, de todos los estudios de
todos los estudios que se han hecho en el país sobre beneficios de LEDs y hicieron la compilación ahí para presentar al gobierno. También otra actividad del grupo de trabajo es un toolkit, es una caja de herramientas que contiene estudios de caso, buenas prácticas y otras herramientas para evaluar los impactos de LEDs en el desarrollo, y se puede buscar por palabras claves o por impacto, como se ve en la pantalla. Para accesar la herramienta, el link está ahí arriba. Y otras actividades del grupo de trabajo incluyen los estudios de caso en Sudáfrica, Zambia y Indonesia. Hay muchos webinars y estamos siempre a enviar las invitaciones si todavía no están en la lista de LEDGP, por favor déjenme saber. Y también tenemos un servicio de asistencia remota que es gratuito. Son como 40 horas que podemos proveer de asistencia remota en ese tópico, y para tanto les pido que envíen un email a Kathleen Nawaz. Ya voy a les enseñar el email de ella, está en otra pantalla. Oh, perdón, no sé qué pasó. Ahí, Perdón. Hola, Caroline. Creo que es algún mensaje. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Caroline. Quisiera decirles a los y las participantes que las presentaciones y la información que nos ha dado Caroline se van a poner en la página web de Let's Slack inmediatamente después del webinar. Así que si están interesados en el trabajo de este grupo o en la información que ellos tienen, pues pueden acceder a la presentación para ver los detalles. Ahora quisiera entonces darle la bienvenida a José Manuel para que por favor nos presente la metodología que han aplicado y el caso de aplicación en Colombia. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros este día. Adelante, por favor, con la presentación. José Manuel, si puedes quitarle el mute a tu micrófono, por favor. Adelante, José Manuel. Disculpa que tenemos. Ahora sí, ya te vemos. Adelante. Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad y el espacio para que desde Colombia presentemos nuestra experiencia en el tema de cobeneficios. Perdón, creo que está... Bueno, este es un trabajo que hemos desarrollado bajo el programa de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, en el cual buscábamos generar una metodología de evaluación de cobeneficios dentro de todo nuestro programa de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, y poder hacer un pilotaje de dicha metodología en 10 medidas que seleccionamos. Estos son como la visión que teníamos del proyecto cuando iniciamos. Y se justificaba en su momento porque estábamos en todo el proceso de generar unos planes de acción de mitigación para cada uno de los sectores, bajo los cuales estábamos seleccionando un sinnúmero de acciones de mitigación apropiadas para cada uno de los sectores. Entonces consideramos que era importante también hacer una valoración de esos beneficios que estábamos percibiendo de las distintas medidas,
y lo veíamos como muchas de estas medidas generan unas externalidades con impactos positivos a nivel social, económico y ambiental, y que era importante que los análisis, las valoraciones que se hicieran de esos beneficios fueran incorporados dentro de la toma de decisiones, priorización de las medidas en cada uno de los sectores. Fue así como les comento, contratamos unas consultorías para consolidar la metodología de valoración económica, estimar estos cobeneficios y hacer una primera, revisar como en primera instancia cómo podía eso apuntarle a algunas de las medidas que ya estaban siendo priorizadas. Bueno, en cuanto a los cobeneficios que analizamos, fueron de orden económico. Y así, por ejemplo, en muchos sectores encontramos cómo las medidas pueden apuntarle a la productividad de los sectores, a su competitividad, a generar beneficios dentro de la estructura de costos de los mismos sectores, por ejemplo, en los temas de eficiencia energética a nivel industrial. En aspectos sociales también encontramos, en esto será más difícil siempre lograr a las aproximaciones metodológicas que nos pudieran permitir calcularlos, pero también los incluimos en varias de las medidas, y los ambientales, como por ejemplo los temas de calidad del aire o el tema de manejo de lixiviados dentro del sector de residuos. Bueno, esta fue la metodología que diseñamos. Nosotros buscamos pues que también la herramienta pudiera diseñarse de tal forma que pudiera presentarse a los sectores y que los mismos sectores eventualmente realicen sus análisis sector por sector. Entonces generamos una metodología que fuera sencilla y que pudiera ser trabajada por distintos especialistas en áreas diferentes, y por lo tanto entonces en este cuadro señalamos un poco cuál es el paso a paso que debía llevarse a cabo para el cálculo y la valoración de esos cobeneficios. Entonces, pues muy importante iniciar por la identificación de la medida, y esto, aunque parece evidente, en muchos casos es determinante saber muy bien hasta dónde vamos, cuál es, qué cubre la medida, a qué niveles, con el fin de poder realmente determinar cuáles son los cobeneficios, cuáles son las externalidades y cuáles deben diferenciarse frente a la propia estructura de lo que podría ser el proyecto o la iniciativa de implementación de X o Y medida. Paso siguiente es identificar los cobeneficios asociados en las distintas áreas. Ahí veíamos 3 áreas, pero también pueden haber cobeneficios en otras. Por ejemplo, en muchos identificamos temas institucionales o de posicionamiento de autoridades, que también resultaba importante como beneficio, como cobeneficio de la medida. Definir cuáles de esos beneficios son los más relevantes y cuáles podemos entrar a valorar, y para ello pues es por supuesto necesario definir los indicadores, analizar los componentes de cálculo en cada uno de ellos, determinando las variables, y en muchos casos también generamos escenarios. Esto fue importante en el proceso que desarrollamos. También nos permitía en muchos casos generar algunos escenarios distintos dependiendo del alcance que le dábamos a las medidas. Se generaban las proyecciones, y para eso también generamos unos modelos que tenemos, que también pusimos a disposición de los diferentes ministerios o actores interesados en el cálculo de los cobeneficios. Generalmente hicimos escenarios con y sin medida también para hacer comparaciones. Se calculaba la trayectoria del cobeneficio y eso se llevaba a valor presente. Ahí abajo pueden ver realmente la fórmula que nos orientó todo el proceso, es decir, cómo para cada medida debíamos identificar un valor unitario de los beneficios y su efectividad y alcance. Y es lo que vemos acá en esta gráfica. Esta es pues, la fórmula que se utilizó en términos generales a grandes rasgos, y ahí pueden ver cómo nos aproximamos a cada una de las variables. Para valor unitario siempre se buscaban precios de mercado, si es que los existían. En el caso que no, pues había que hacer aproximación a través de otras metodologías de valoración económica y valoración económica ambiental, que de pronto algunos conocen acá. La efectividad, es decir, pues cuál era el efecto unitario causado por la medida. Y se mostraba en términos de unidad de acción adicional, como un análisis marginal. Y también el alcance debía determinarse para cada una de las medidas, y allí se indicaba qué tanto queremos ir
con X o Y medida, dándole un alcance en términos de tecnologías, cubrimiento, área geográfica, en fin, dependiendo en cada caso. Como se trata de unos ejercicios de valoración económica, pues es muy importante señalar los supuestos que se utilizaron para, estos son acá los supuestos generales, pero en cada uno de los sectores que nosotros valoramos también incluían sus propios supuestos, que son por supuesto muy importantes cuando se utiliza este tipo de metodologías y aproximaciones teóricas. Pero en términos generales, pues tuvimos que llevar a un acuerdo con los consultores y todo el trabajo que hicimos en términos de que partíamos del hecho de que se conocía el alcance de las medidas y que ese alcance era dado o porque ya habían algunas metas en algunas políticas relacionadas o con objetivos sectoriales que de hecho ya les son intrínsecos algunos beneficios en términos de mitigación del cambio climático y reducción de las emisiones. Otro supuesto importante para todo el tema metodológico fue que asumíamos que la generación de ingresos era una función lineal, es decir, que entre más incrementaba la implementación de la medida, pues el ingreso también se veía. Esto puede ser no el caso en la realidad, pero así lo asumimos para nuestra metodología. También que era posible valorar económicamente el beneficio. Y esto es importante porque algunas veces en aspectos sociales o incluso ambientales era muy difícil llegar a eso y en algunos casos tuvimos que abortar el esfuerzo en algunas medidas que tratamos. Fue muy difícil porque no se encontraba el proxy necesario para poderlo realizar. Y otro aspecto importante era que el valor unitario del beneficio era el mismo para cualquier nivel de ganancia. Voy a presentarles, bueno, este es el cuadro general de lo que hicimos en la primera fase. Estas fueron las medidas que cubrimos. Ven ustedes ahí 10 medidas en las que trabajamos en los sectores agropecuario, minero, industrial, de energía, de residuos, en transporte y en vivienda. Estas son más o menos las áreas que cubre nuestra estrategia en Colombia y quisimos tener una representatividad de todos estos sectores. Y pueden ver ahí las diferentes medidas que resultaban relevantes y que están siendo relevantes en todo el análisis y en la implementación que se está haciendo en Colombia frente a la estrategia. Y quería pues presentarles aquí un caso muy específico de una de esas 10 medidas para que ustedes vieran cómo es que se aplicó en concreto la metodología. Escogimos una dentro del sector de residuos que consistía en poder, una acción que está incluida dentro de nuestro plan de acción sectorial del sector de residuos, que estaba enfocada a reducir la llegada de residuos sólidos orgánicos a los rellenos sanitarios. Concretamente, en este caso se escogió a través de compostaje, dentro de una de las medidas de gestión integral de residuos sólidos, que ha sido identificada como una de las que pudiera ser muy pertinente para el contexto colombiano. Entonces acá simplemente pues retomamos la metodología que ya les presentaba, el paso a paso de cómo debían definirse. Entonces aquí era pues muy claro a que identificar la medida, a qué le apuntaba, cómo realmente se mitigaba esa generación de gases de efecto invernadero. Entonces pueden ustedes ver acá que estaba muy orientada a unas realizaciones de actividades de compostaje, de aprovechamiento de residuos orgánicos y que se suponía debían impulsar enormemente evitar llegar a los rellenos sanitarios. Acá, pues como dice la metodología, era importante identificar con los expertos en una primera instancia cuáles son esos co-beneficios. Entonces vemos ahí algunos de las que podíamos ver a grandes rasgos y cómo se seleccionó uno en particular para hacer el análisis ya económico y que estaba pues también muy relacionado con el aumento de la vida útil del relleno en este caso. Definir los indicadores era muy importante. Entonces en ese caso pues se definieron, como los vemos allí, la recepción de residuos en los rellenos, la cantidad de esos residuos que se reducían y cómo eso estaba relacionado con la generación en general de residuos en una zona geográfica puntual,
cuáles eran los niveles de producción de esos lixiviados, cuáles eran los gastos asociados a ese tratamiento de lixiviados dentro del relleno. Y pues unos supuestos importantes para este caso, y era que de alguna forma asumíamos que todo lo que se compostara, todo lo que pasara por el proceso de compostaje, iba a poder ser de alguna forma absorbido por el mercado, es decir, que iba a haber una demanda y que la comercialización de ese producto estaba garantizado. El aprovechamiento creciente de estos residuos también es importante como un supuesto de la aplicación de la metodología. Esto algunos de los expertos ya en el área de residuos pueden decirnos que no siempre es el caso, pero bueno, estos son los supuestos del modelo. El tema de precipitación era muy importante porque de ello se deriva también la generación de los lixiviados, entonces acá los asumíamos como constantes y uniformes en el periodo de análisis, y también algunas relacionadas con las condiciones de operación en el relleno. Y aquí pueden ver ustedes cómo pues, se determinaron cuáles eran los valores unitarios de los beneficios, cómo se diseñó el tema de efectividad y cuál fue el alcance que se le dio a esta medida. Y pueden ver pues el detalle de cómo generamos. También en el alcance, como lo mencioné también anteriormente, hicimos unos escenarios de cómo pudiera implementarse la medida en determinados años para poder generar ya los valores económicos puntuales. Cada una de estas medidas nos daba pues un resultado puntual que nosotros entregábamos, y en cada una de las medidas, digamos, le sacábamos unas conclusiones de qué había sido el ejercicio. Entonces entregábamos realmente cuáles eran los valores, entregábamos el modelo que les decía que también construimos para cada uno de los casos y que podría ser extendido para, por supuesto, para el análisis de otras medidas de mitigación en cada uno de los sectores. Entonces acá pueden ver un poco, darse una idea de qué tipo de conclusiones técnicas puntuales sobre este caso extraíamos del ejercicio, de cómo estaban temas relacionados con el impacto del compostaje, de dónde se derivaban esas ganancias o esos beneficios ya puntuales. Y cómo estaban las variables que se han hecho en el análisis correlacionadas ahí. Ahí para el caso puntual veíamos cómo efectivamente podía tener un impacto muy importante, por ejemplo, en términos de la vida útil del relleno, que era interesante analizar, y también algunas conclusiones orientadas sobre la viabilidad económica de la medida. Bueno, aquí quería presentarles a grandes rasgos las lecciones que tuvimos del trabajo, que fue durante más de un año que lo realizamos en todo este proceso. Y lo primero, pues decir que el tema de la información es crucial, y en algunos países como Colombia, muchas veces acceder a esa información que uno necesita para llenar el modelo no es tan sencillo. El tema de la información fue sin duda un gran desafío a lo largo de todo el trabajo. Identificamos que sin duda se requiere mejorar el tema de la información para poder garantizar unos resultados más robustos en la aplicación de la metodología. En algunos casos, como lo mencioné, incluso la carencia de esta información nos impidió seguir adelante, y eso nos obligó a cambiar las medidas que estábamos analizando o buscar otras alternativas. Hay varios desafíos en cuanto a la información. Muchas veces cuando ya se trataba de información que no estaba agregada, que no había datos del sector y que correspondía ya más a entrar a analizar el análisis de costo en cada uno de las empresas, pues eso resultaba una barrera enorme, porque muchas veces esa información no es tan fácil acceder a esa información, y por lo tanto se convertía en una barrera. Obviamente también identificamos que para muchos casos hacer ejercicios de recolección de información en campo, de información primaria, podía ser mucho más pertinente para hacer los análisis, y en los casos en los que veamos que determinadas medidas en nuestro país van a realizar un ejercicio juicioso ya de implementación,
pues siempre estamos presionando para que se incluya en los análisis ese tipo de cálculos de los cobeneficios desde el inicio para, o por lo menos se tenga en cuenta cuando se haga recolección de información, encuestas. El tema de encuestas en los directos responsables del sector puede ser muchas veces muy útil. Bueno, definir claramente los alcances también nos resultó crucial. Muchas veces realmente se necesita ser muy preciso frente a qué alcance, cómo se le está dando, qué variables se están utilizando. Es absolutamente crucial porque podría darse para un tema de errores en los cálculos o interpretaciones erradas, y eso lo tuvimos porque tuvimos un par de sesiones también ya con stakeholders y personas interesadas en los sectores que fueron muy interesantes porque nos hicieron caer en cuenta de la importancia de dar el alcance preciso a la medida. Y otra pues, tema muy importante es que, bueno, finalmente nosotros llegábamos a unas cifras que en algunos casos podían ser muy relevantes. En temas, recuerdo puntualmente, por ejemplo, en el tema de arroz, era muy, digamos, muy vital, estaba muy presente, pues, cuáles eran realmente esos beneficios que se percibían. En otros no tanto, pero era necesario también entrar a dar como una explicación de, por ejemplo, algunos elementos que no hayan podido ser calculados. Es decir, como brindar también una información cualitativa a la orden en el momento de presentar los resultados también resultaba importante para algunos sectores. Y bueno, pues también de mencionar que entre más nosotros consultábamos, entre más incorporábamos a expertos en los análisis, siempre nos hacían caer cuenta de otras cosas, nos proveían de nueva información, nos decían, mira, tal estudio en tal región en el país ya hizo un cálculo sobre esos temas, y nosotros, entonces vaya, entonces entre más tú disemines y presentes los resultados, definitivamente enriqueces el ejercicio, sobre todo pues con gente que está trabajando en cada uno de los sectores es bastante enriquecedor y permite reforzar tanto la metodología como la aplicación específica que teníamos para cada una de las medidas. Eso es a grandes rasgos el trabajo que hemos elaborado bajo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono en Colombia en este tema. Agradecemos mucho el espacio de poder podido presentar y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, José Manuel, excelente. Bueno, felicitaciones por el trabajo y muchas gracias por compartirlo con nosotros a través de las plataformas. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, que ya tengo un par de preguntas, quisiera avisarles que vamos a tener un foro de discusión en línea sobre este tema a través de, utilizando la comunidad de práctica LEDs de Finanzas Carbono. A todas las personas que han participado en este webinar, les vamos a enviar una invitación dándoles las indicaciones para poder entrar al foro y participar. José Manuel, tengo ya dos preguntas. Una que se hizo desde que iniciaste la presentación de parte de Adriana Cárdenas, que nos preguntaba cómo definen medida, qué consideran una medida. Y la otra pregunta de Jonathan Méndez, que también es algo que yo quería también consultarte, Jonathan pregunta cómo se ha planteado articular estos resultados macros a los diferentes instrumentos de planificación. Y precisamente mi pregunta es, bueno, ¿cómo están cambiando los resultados de esto o mejorando los planes, digamos, específicos que se tienen? ¿Cómo estos resultados están incorporándose precisamente en esa toma de decisiones? Adelante. Correcto. Bueno, muchas gracias. Frente a la primera pregunta de cómo definimos medida, bueno, esta ha sido una gran discusión dentro de todo nuestro trabajo en Colombia y está muy relacionada con la estructuración de los planes de acción sectorial de mitigación que diseñamos. Y de ahí parte un poco los acuerdos a los que llegamos con los distintos sectores cuando estábamos diseñando la estrategia y sus planes. Cada uno de estos planes incorporó medidas, sí, como medidas en tres niveles.
En primer lugar estaban las medidas de políticas y de regulación, que en cada uno de los sectores identificamos algunas normas o políticas sectoriales que considerábamos eran fundamental entrar a modificar, a revisar, a generar un debate nacional en torno, o cuando se estuvieran generando, influir ya con los temas de cambio climático en su formulación. Y también los temas de regulación, que en algunos casos realmente la regulación o la ausencia de regulación se convertía en una barrera importante para generar lo que llamábamos como unos entornos habilitantes de desarrollo bajo en carbono en cada uno de esos sectores. El segundo componente en los planes eran los programas. En los programas definimos grandes líneas o áreas en las que sabíamos, fruto de toda nuestra discusión cuando estábamos construyendo la estrategia y los planes, que eran muy promisorios para generar reducción de emisiones, pero que por alguna razón, porque no se había determinado aún el alcance bien o había dificultades en su medición, no podíamos llegar a cifras muy exactas de cuál era su impacto en temas de mitigación del cambio climático. Y a tercer nivel estaban ya las acciones de mitigación, que eran ya iniciativas, proyectos, INAMAs, en temas muy puntuales en los que definitivamente identificábamos que no solamente tenía o podía tener un impacto en reducción de emisiones, sino que nos permitía de alguna forma los modelos y las metodologías utilizadas calcular alguna estimación del potencial de mitigación. Y sobre estas terceras es que el análisis de cobeneficio se hizo. Y quería volver a esta diapositiva, no sé si todavía me están viendo, la de las diferentes medidas, en las cuales se reflejan a qué nivel estaban las medidas. Entonces, por ejemplo, en el sector agropecuario, todo el tema de manejo adecuado del agua y manejo también pues de como uso del suelo en estas tierras que en nuestro país están dedicadas al cultivo del arroz. O el tema de toda la pues, de distribución del suelo para ganadería, en tanto hay unas iniciativas en nuestro país de reducir el área que está siendo dedicada sobre todo a ganadería extensiva. Entonces, ese es el tipo de enfoque que nosotros hicimos para hacer los cálculos de beneficios. No lo hicimos, por ejemplo, para el tema de políticas, que sin duda también puede ser interesante y pues habría que revisar cómo habría que ajustar la metodología para ese caso. Y en la segunda pregunta, ¿cómo hemos planteado articular este ejercicio? Bueno, nosotros escogimos estas medidas que ven ustedes acá porque veíamos eran las que mayor intencionalidad teníamos de parte de los sectores de poder arrancar toda la implementación ya de su PAS, de su plan de acción, como una de las medidas promisorias. Entonces, efectivamente, fruto del análisis de varias de estas medidas, digamos, identificamos que quizá no era tan relevante como pensábamos en su inicio, dadas las cifras que nos estaban arrojando el análisis que hicimos. Entonces, en dicho sentido, esta información pues, que fue utilizada por los propios ministerios, recuerdo puntualmente en el tema minero que ustedes ven ahí, el tema de aprovechamiento de metano en minas de carbón, a cielo abierto, no se identificaba, aun cuando la medida puede ser intrínsecamente positiva, realmente los beneficios que pudimos identificar en el proceso no fueron tan robustos como imaginábamos, y eso de alguna forma pues también sirvió para generar las prioridades del sector. Ya puntualmente en el caso de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, que están liderando la implementación de las medidas dentro de este sector. Muchísimas gracias, José Manuel. Tenemos varias otras preguntas, pero lo bueno es que tenemos también bastante tiempo y por eso sabemos que este tema despierta bastantes preguntas y comentarios y pues agradecemos tu tiempo para seguir respondiendo. La de Juan Felipe Franco nos pregunta cómo fueron seleccionadas en un principio las acciones de cada sector a incluir en el estudio del cálculo de los cobeneficios. Enrique Rebolledo nos dice, ¿el resultado final que obtuvieron fue en costo marginal de la medida o por flujo de efectivo descontado para la vida de la medida y sus cobeneficios, solo en dólares?
y cuál ha sido la respuesta de otros ministerios o agencias ante los resultados. Esas dos y luego dejo las siguientes para la siguiente ronda. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo fueron seleccionadas las medidas? Lo que les comentaba, en una primera, nosotros tenemos todo un equipo de trabajo interministerial para sacar adelante la estrategia. En cada uno de los sectores hay un líder y con dichos líderes se hicieron una consulta en un primer momento de cuáles eran las medidas que considerábamos en las cuales valía la pena hacer este ejercicio, pero con un criterio como muy ligado a su factibilidad de implementación en el corto plazo, de tal forma que los análisis que hiciéramos fueran utilizados como de manera muy, pues como muy en el corto plazo y para apoyar la toma de decisiones que en el corto plazo se estaba dando frente a las medidas. Sin embargo, lo que les menciono, en algunos casos tuvimos que hacer cambios porque habíamos seleccionado algunas medidas en las cuales la ausencia de información o la ausencia de una forma de encontrar las variables que le apuntaran al cálculo del impacto económico resultaban muy complicadas. Entonces ahí tuvimos también que hacer unos ajustes en cuanto a las medidas, pero siempre nuestra visión fue poder hacer análisis sobre las cuales teníamos alguna información o alguna idea de que podían ser implementadas y de hecho algunas de ellas ya están en proceso también de arrancar. Por ejemplo, en el tema de vivienda, sabemos que es posible que consolidemos un tema de NAMA de vivienda sostenible en nuestro país, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y otros que están trabajando sobre el área. Frente a la segunda pregunta de los resultados finales, en su mayoría determinábamos flujos, pero entiendo que para la mayoría, pues el costo marginal también por la metodología que se utilizaba y demás, para la mayoría también se lograba una cifra en términos marginales. La respuesta de los ministerios, pues diversas, algunos se sentían recuerdo pues que algunos sentían como ratificar el hecho, por los resultados que dábamos, ratificar el hecho de la pertinencia de que dichas medidas pudieran ser implementadas y esperemos que las estén utilizando ya en su trabajo puntual de desarrollo de las medidas. Y en otro caso también pues volvía como a ratificar las dificultades de algunas medidas de llevarlas a cabo. Por ejemplo, todo el tema de aguas residuales, que ustedes también pueden ver el análisis. También pues los resultados, si bien vigorizaban en los análisis que se habían ya hecho, también indicaban sobre los grandes desafíos dado las enormes inversiones que se requieren para lograr los niveles de tratamiento necesarios para evitar las emisiones de metano en el sector. Entonces también como que, bueno, es también, yo creo que hacer el ejercicio definitivamente puede apoyar la toma de decisiones en tanto alertan sobre algunos ya los temas económicos que puede implicar. Y realmente en este tema puntual de cobeneficios, pues identificar si aun cuando los proyectos financieramente pueden ser difíciles, dados sus cobeneficios, puede realmente significarle al sector un interés de dar una mayor o menor priorización a determinada medida. Gracias de nuevo, José Manuel. Ahora te voy a leer otras dos preguntas de parte de Francisco Molina. Hubo un aspecto que no se mencionó. ¿Cómo se define el concepto de co-beneficios? ¿Qué distinciones hacen entre co-beneficios y externalidades? Y por último, ¿cuáles fueron los criterios para no incorporar elementos negativos asociados a las medidas? Hay algunos casos en los que se trabajan otra pregunta de Elena Castro, si puede explicar brevemente el ejercicio en el sector agropecuario sobre la reducción de conflictos en el uso del suelo en ganadería. Gracias. Gracias.
frente al tema de la definición de cobeneficios, sí se hacía una definición, ya presentaba una diapositiva pequeña ahí en la cual le dábamos los alcances que le dábamos desde los aspectos económicos, sociales y ambientales. Siempre estuvimos orientados como por esa triada de poder encontrarle a cada una de las medidas realmente aspectos en estas tres áreas. Después, en algunas áreas también, como mencioné, los aspectos institucionales empezaron a ser fundamentales, aun cuando por supuesto ya imaginarán los retos en materia de poder valorar económicamente ya esos beneficios, aún más difícil y obligado a algunas aproximaciones metodológicas adicionales, o simplemente se dejaba como una tarea pendiente, o yo lo que les decía, también en algunos casos las conclusiones de cada una de la aplicación de las medidas le dan alcance en torno a estos elementos cualitativos que también resultaban fundamentales. Eh, bueno, yo no soy economista y frente al tema de la diferenciación, frente a el concepto de externalidad, mi comprensión del tema, puedo estar errado, pero mi comprensión del tema es que siempre lo asumimos como las externalidades positivas desde el enfoque de externalidad del término económico, que podían incluir estas medidas. Entonces se lo veo muy correlacionado. Y frente a siempre pues nuestra visión, pues como les mencionaba, este ejercicio fue elaborado bajo el programa grande de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, y pues nuestro interés todo el tiempo fue identificar las externalidades positivas, los elementos que considerábamos que llenaban de argumentos y ratificaban, justificaban y daban criterios ya económicos para que los sectores se sintieran con mayor motivación para emprender las medidas. Entonces no fue de nuestro interés medir algunos tipos de impactos que pudieran considerarse negativos, entre comillas, pero entendería que también, pues, para hacer un ejercicio completo, podría y debería también hacerse ese tipo de análisis. Y frente a la segunda pregunta, bueno, la medida de agropecuario fue una de las más complicadas de analizar. Em, y estaba muy correlacionada, como les mencionaba, con una iniciativa que tenemos, que se está trabajando, digamos, como de manera conjunta, sector privado y público, en torno a poder poner una meta como de cierre de la frontera pecuaria en nuestro país, en tanto hay una presencia de ganadería extensiva muy grande a lo largo y ancho del país, y con una utilización muy poco eficiente y muy poco adecuada del suelo con respecto a su vocación. Y esta medida va a estar incluida. El plan de acción del sector agropecuario todavía no finalizado, es el último que vamos a poder consolidar, esperemos, durante este segundo semestre del año 2014, y se prevé que va a quedar inscrita dentro de nuestro PAS como una de las medidas más eficientes, y también por su impacto que puede tener en las medidas. Sin embargo, esta información la tenemos en unos documentos que estamos también circulando. Entonces, para Elena, entiendo, que preguntó eso, pues bien podríamos facilitarle dicho capítulo para que revisara puntualmente cómo se implementó la medida y cuáles fueron los resultados puntuales que tuvimos para el caso de Colombia en esta medida. Muchas gracias. Yo te pediría también, José Manuel, que si tienen documentos que les parezca interesante compartir con la plataforma Let's Slack y con la COP Let's de Finanzas Carbono, si por favor nos la puedes hacer llegar para ponerlas en las páginas correspondientes. Y tengo otra pregunta de Juan Felipe Franco. Dice, dada la importancia de este tipo de estudios, dada la importancia en este tipo de estudios de la disponibilidad y calidad de información en cada sector, ¿qué recomendación se daría desde la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono para mejorar la calidad de la información y fomentar el levantamiento de indicadores en cada sector?
Bueno, qué buena pregunta. El tema de la información es sin duda, y no solo para este estudio, sino varios ejercicios relacionados con nuestro trabajo diario de la estrategia, es crucial y nosotros constantemente en nuestras reuniones y nuestros encuentros con los representantes de los otros sectores hacemos mucho énfasis, no solo por la importancia en tema puntual de cálculo de beneficios, sino también en general, yo diría, el monitoreo y reporte que estamos planeando para hacer de toda la estrategia y de nuestros planes de acción sectorial. Entonces, siempre damos este tipo de recomendaciones. Para algunos sectores en nuestro país es aún más problemático que para otros, por la dimensión del sector, por su atomización, por también los esfuerzos que se han hecho desde entidades del gobierno por recabar o no la información. En algunos ya contamos con bases sólidas o al menos plataformas en las que uno definitivamente ve, en las que puede identificar las variables que van a permitir hacer el monitoreo y reporte de las medidas, pero también calcular los cobeneficios, que eso es lo que nos parece importante. Y en general, la gran lección de todo este tema de beneficios el gran legado que nos ha dejado es que nosotros tenemos, al menos la intencionalidad, si bien todavía no lo estamos implementando, es que en el futuro nuestro monitoreo y reporte de la estrategia pueda incluir también indicadores de cobeneficios que den cuenta del impacto que está teniendo para el propio desarrollo del país y de los sectores la implementación de este enfoque bajo en carbón. Entonces, este tema de recabar la información y también de hacer un llamado a que ellos mismos generen información primaria, las estamos dando y ahorita bajo la estrategia pues vamos a empezar el próximo año ya un trabajo más regional, de trabajo de acercamiento con otros actores en el orden local y regional, y sabemos que el tema de la información va a volver a convertirse y seguramente con mayor ahínco, dadas las ausencias y las debilidades que hay aún más a nivel ya local y regional en nuestro país frente a este tema de la información, va a volver a llegar a nosotros el llamado y bueno, también creo que parte del desafío en general de este tipo de programas en países en desarrollo es poder consolidar esa gestión de la información y el conocimiento necesario para poder llevar a cabo no solamente los análisis, sino en sí misma la implementación. Muchas gracias, José Manuel. Tenemos unos 10 minutos más y quisiera hacerte una pregunta bastante larga. Disculpa si no la, si no me cabe en la pantalla, en la pantallita que tengo de preguntas, así que es de parte de Miguel Ángel Lizarazo y nos dice, entiendo que para saber cuáles son las medidas que deberían ser priorizadas en los sectores y entre sectores, se menciona que se tuvieron en cuenta análisis costo-beneficio de cada medida y el contexto de aplicación. Sin embargo, ¿existe algún tipo de herramientas que puedan ayudar a soportar este tipo de toma de decisiones? Por ejemplo, se están adelantando trabajos enfocados al desarrollo de estas herramientas, pero enfocada al sector agropecuario, en la que se incluyen, además del análisis económico, el uso de diferentes indicadores de mitigación, adaptación y producción, en los que también se podrían identificar para cada sector productivo. Bueno, frente a este punto, quisiera decir que en general para esa priorización que nosotros hicimos de medidas, generamos una especie de metodología multicriterio en la cual buscábamos apuntarle a diferentes aspectos que consideramos fundamental para la priorización de las medidas que quedaron incluidas en nuestros planes de acción. Esa metodología identificaba unas variables y hacíamos una ponderación. No está incluida en esta presentación que les hice, pero los criterios le apuntaban de una parte, por supuesto, a los potenciales de mitigación de las medidas, de abatimiento que podía tener cada una de esas medidas, pero también cómo se correlacionaba esa medida con los objetivos sectoriales y con el contexto de política que se estaba dando en cada una de los sectores. También la percepción de cobeneficios, en su momento pues no habíamos desarrollado este estudio
en su totalidad y por lo tanto en su momento utilizamos una aproximación de percepción de cobeneficios con el trabajo que se hacía de manera participativa con expertos sectoriales, representantes de los ministerios y de otras agencias del gobierno en su elaboración. Y estaba pues también el tema de costos que mencionábamos. Entonces, esa fue la metodología. Como les digo, cada uno de los elementos eran 5 elementos y cada uno tenía un peso específico. Y así fue que nos lanzamos y todo. Yo creo que de todas formas pues es importante saber que el tema de priorización, si bien ese fue nosotros consolidamos ese ejercicio y eso se ve reflejado en en los planes que tenemos. El tema de la priorización va a volver a llegarnos, sin duda. Esto va a ser un ejercicio muy iterativo y que bueno, lo pienso también así, de que uno sigue explorando también, por ejemplo, por la llegada de nuevas tecnologías, nuevos enfoques, por ejemplo, que distintas ministerios o carteras le están dando a cierto tema. Y como ese es un tema de desarrollo bajo en carbono, siempre es fundamental como estar pendiente, bueno, hacia dónde se va orientando el sector, cuáles empiezan a ser las prioridades. Por ejemplo, acá en Colombia acabamos de tener, pues no un cambio de gobierno porque se religió el gobierno, pero sí hubo como un segundo periodo donde llega una nueva serie de ministros que traen también sus propias iniciativas, muchas de las cuales a veces se convierten ya en mayor prioridad y por lo tanto las opciones de mitigación de alguna forma también deberían empezar a volcarse hacia allá. Y lo otro que quería mencionar pues ya es el trabajo regional, que como les menciono, vamos a iniciar fuerte el próximo año en Colombia, pero que ya en los primeros acercamientos que hemos tenido con las regiones este año y demás, también ahí vemos que hay otra serie de criterios que ya se convierten en fundamental para priorizar las medidas de mitigación que debían implementarse. Muchísimas gracias, José Manuel. No tenemos en este momento más preguntas. Sí quisiera solicitar tu apoyo para responder consultas que puedan surgir en el foro de discusión que tendremos abierto toda la próxima semana. Si nos puedes apoyar con eso, la facilitadora del foro te haría llegar preguntas que los participantes en esta actividad puedan tener. También quisiera agradecer a Caroline por su presentación y Caroline, yo quisiera aprovechar los minutos que quedan tal vez para que pudieras comentar un poquito más del servicio de asistencia remota que tiene Let's GP y que se puede canalizar también las solicitudes a través de nuestra Secretaría del Let's LAC para la región.